Hola, buenas noches, camaradas. Como todos los miércoles, iniciamos una nueva charla aquí en Morena Socialista. Saludos a todos los que nos ven y nos siguen por las redes sociales, sobre todo en nuestra página de Facebook y los que también ven la retransmisión por YouTube. Hoy, como lo dice la pantalla, pues tenemos un análisis de coyuntura que es el conflicto Irán-Israel. Y bueno, pues, para hablarnos de este conflicto, tenemos a nuestro compañero Gil Mayorga, que él va a introducir y, eh, pues gracias, Gil. ¿Tienes el micrófono? Sí, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Tengo un poco de delay en la red, pero esperemos que podamos transmitir bien. Entonces, bueno, y por eso, bueno, creo que voy a tener que prescindir un poco del video, pero igualmente buenas noches a todos. Y pues vamos a agarrar tendido, ¿no? Con este tema, que es precisamente la cuestión de Irán y el Próximo Oriente. Incluyendo, bueno, sobre todo a raíz de los recientes enfrentamientos entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Digo, quisiera dar un poco de contexto acerca de la cuestión de Irán, o sea, el Irán y su posición. Bueno, es un país, digamos, conocido, muy tratado en las redes sociales y mucho antes en los medios de comunicación, en la prensa. Es un país del que se habla bastante. A veces se conoce y a veces no se conoce su contexto histórico. Y quisiera precisamente dar un poco de contexto. Eh, Irán, la actual República de Irán es un país milenario, o sea, como nación, la nación iraní tuvo un proceso de formación milenaria, o sea, no es en sentido figurado, es en sentido muy literal. O sea, como tal, la primera, digamos, organización política iraní o irania se formó 500 años antes de Cristo, a partir de grupos de pastores nómadas que empezaron a llegar a la meseta iraní, la actual meseta del- de Irán, procedentes probablemente de Asia Central, en un proceso de expansión de los, perdón, en un proceso de expansión de los pueblos indoeuropeos, o sea, los pueblos de lenguas indoeuropeas. Un pueblo indoeuropeo no es necesariamente una sola etnia o nación, sino es más bien un conglomerado de pueblos que hablaban las lenguas así llamadas indoeuropeas, una familia lingüística muy antigua y con muchas ramas. Actualmente la mayor parte de las lenguas europeas, las lenguas de la India y precisamente las lenguas iranias pertenecen a esta familia. Entonces, estos grupos eran, pues, sobre todo pastores y invadieron Europa, invadieron la porción, por ejemplo, la porción de Grecia y la meseta irania y la India, más o menos en el año 2000 antes de Cristo, o sea, en esa época, en ese periodo. Entonces, esta expansión los llevó a esos territorios que actualmente son la República Islámica de Irán. Y bueno, ya se les reconocen algunas fuentes, ellos pues eran siendo pueblos de una cultura relativamente primitiva respecto a los pueblos que ya habitaban en esa zona, que eran pueblos más avanzados como los que habitaban en Mesopotamia, el actual Irak, pues estaban como al margen de la civilización, pero interactuaban con ellos. Entonces fueron cobrando bueno, cobrando una identificación étnica en dos grupos, los famosos medos y los famosos persas. La cultura persa empezó a desarrollarse y se convirtió en una potencia militar, o sea, tras la derrota de los asirios. Entonces ellos, los grupos persas, empezaron a ganar un gran poderío
y empezaron a constituirse realmente en un imperio por la influencia, digamos, cultural y digamos, incluso científica de los pueblos de Irak, del actual Irak, que eran los pueblos de Mesopotamia. Los persas entonces formaron un imperio, pero un imperio con algunas particularidades. Ya había habido imperios antes, o sea, hay que recordar que estamos hablando muchos siglos antes de Cristo y que estos pueblos ya habían conocido algunos imperios, sobre todo originados en Mesopotamia, o sea, la expansión de los pueblos sumerios, acadios, asirios, babilonios, pero la irrupción de los persas, primero de los medos y luego de los persas, va a significar un cambio importante. Estos pueblos se van a expandir y van a conquistar muchos otros pueblos de distintas lenguas y culturas y religiones, pero no van a intentar transformarlos o convertirlos a su religión o convertirlos a transformar su organización política de manera fundamental. Entonces, forman un imperio multiétnico hacia el año, más o menos a partir del año 500 antes de Cristo. Van a empezar a formar este imperio conquistando Irak, la actual Siria, el actual Líbano, Palestina, incluso llegan a invadir Egipto y se expanden hacia el interior de Asia, llegando incluso a la India. Entonces, los reyes de Persia, pues realmente se proclaman como reyes de reyes, o sea, son una gran potencia y logran un gran refinamiento asimilando muchas culturas y religiones. Aunque ellos tienen la propia, finalmente ellos tienen una religión llamada zoroastrismo, que es como, digamos, su religión o identitaria étnica del pueblo persa. Después este imperio va a ser destruido, o sea, la invasión de los greco-macedonios de Alejandro Magno, pues destruye el imperio, o por lo menos en su cauda política, pero digamos, los griegos y macedonios usan la estructura del imperio persa. Los persas tenían una lengua franca, una lengua imperial, pero no era, curiosamente, no era el persa, sino era el arameo, que era una lengua que hablaban muchos pueblos de la región. Con ella se comunicaban. Entonces, pero a partir de la caída del imperio persa, que en esta fase se llamaba Aqueménida, pues estas nuevas unidades políticas griegas pues van a llamarse pues, un imperio griego macedonio, pero se le conoce en la historiografía como el reino de los diádocos, ya que Alejandro Magno muere tempranamente y sus generales se reparten los territorios. Incluso va a haber rastros de esta dominación greco-macedonia en lugares tan lejanos como Asia Central o la India. O sea, hay culturas que mezclaron la cultura griega con la cultura de la India o del Asia Central o de los mismos persas, egipcios. Entonces, estos imperios sucesores, a su vez, pues van a ir siendo destruidos por el avance de fuerzas desde la India, desde Asia Central y el Imperio Romano en Occidente. Entonces, todavía César se enfrenta, o sea, Julio César en Roma, pues se enfrenta, ¿no? A los restos del imperio, de los imperios de los diádocos. O sea, Cleopatra, la famosa reina Cleopatra, pues no era otra que una descendiente de los diádocos, de los Ptolomeos, de los generales, por ejemplo, que se apoderaron de Egipto, los generales de Alejandro, que se apoderaron de Egipto. Y había otros como los Seleucidas en el Próximo Oriente. Entonces, pero pues al fin y al cabo dieron paso a un proceso de descomposición y pues ya no quedó mucho rastro de ellos, a salvo pues en el terreno cultural y arqueológico, realmente. Entonces, sin embargo, lo que hay que resaltar es que a pesar de esta irrupción griega y macedonia, Persea pues sigue ahí, o sea, y va a restaurar a lo largo de los siglos diferentes reinos e imperios de naturaleza persa, propiamente dicho. O sea, su identidad étnica transformada y adaptada a los tiempos, pues va a seguir vigente a través de distintas épocas. Restaurado el imperio bajo los sasánidas, por ejemplo, va a vivir una época de enfrentamiento y rivalidad con el Imperio Romano tardío,
y finalmente va a caer en manos de la irrupción de un nuevo imperio, en este caso el imperio musulmán, bajo el dominio árabe. Sin embargo, aunque los musulmanes extienden la religión islámica y la lengua árabe, Persia se islamiza, pero va a conservar su lengua. Y la lengua persa y la identidad persa pues va a ser muy importante en todo el periodo musulmán. O sea, los persas van a ser sinónimo de refinamiento, cultura y organización política y cultural. Y su lengua pues va a ser una de las lenguas literarias del mundo musulmán al lado del árabe y más tarde también al lado del turco. Entonces viene un periodo difícil, de realidad, bueno, en realidad toda la historia de Persia es un periodo difícil, ya que las invasiones llegan a ser muy destructivas, aunque quizá la más destructiva pues fue la de los mongoles. O sea, los mongoles prácticamente aniquilaron la población del actual Irán, salvo determinados núcleos que lograron escapar a la destrucción. Y sin embargo, algún tiempo después, tal vez siglos, se recuperaron a nivel poblacional y volvieron a poblar. Después hubo un cambio en la religión islámica, como bueno, se circula mucho en la prensa, en los libros, etcétera, pues hay una profesión de fe dentro del Islam que es diferente en Irán y diferente en otros países, que fue la división entre chiíes y suníes o chiitas y sunitas. Entonces los persas van a adoptar el Islam chií, o sea, seguidores de Alí y de una línea de imanes, o sea, una línea de líderes religiosos diferente a la de los otros pueblos musulmanes, que son los suníes que siguen a los sucesores omeyas del profeta Mahoma. Pero eso va a tener cierta importancia porque va a generar una rivalidad entre los iraníes, entonces todavía persas, y el resto de los musulmanes. Claro que es una división magnificada, en realidad no tan importante como otras cuestiones, pero que ha tenido su peso sobre todo en la prensa europea y estadounidense, y en general en el mundo. Entonces, si la saga, digamos, de la etnia persa, pues va a continuar, o sea, en realidad no se extingue. Podemos decir sin mucha duda que Irán es un país muy antiguo, o sea, tiene cosas ciertamente nuevas, pero también muy antiguas. Y su continuidad histórica pues puede trazarse hasta estos años de los años del siglo sexto antes de Cristo hasta la fecha, por lo menos. Y es bien recordada dentro del propio país iraní, o sea, esta tradición milenaria imperial pues es recordada y la resistencia frente a las invasiones y esos momentos en que alcanzó un poderío más allá de sus fronteras. O sea, los diversos imperios aqueménida, principalmente la aqueménida, el sasánida o el safávida. O sea, el safávida, un poderoso imperio ya en el siglo XVI, rivalizó con el imperio otomano por el control del Próximo Oriente. O sea, una gran cantidad de guerras, enfrentamientos, diplomacia. Porque hay que recorrer también una cuestión, o sea, en estos siglos no podemos decir de ninguna manera que Europa era el centro del mundo. O sea, ya estaba ganando importancia digamos, entre los primeros 10 siglos después de Cristo, y sobre todo se empezó a acelerar a raíz de la invasión de América, pero antes de esa época, pues realmente no había una hegemonía europea en el mundo. O sea, los europeos, sus ciudades eran relativamente pequeñas, su tecnología apenas empezaba a desarrollar los fundamentos. Realmente vivían muy desocupados en conflictos religiosos y étnicos interiores. La formación de estados apenas empezaba a sembrar sus semillas. Y sin embargo, en Próximo Oriente, pues ya había grandes ciudades, o sea, grandes ciudades milenarias, o sea, desde la época sumeria, pues, estamos hablando de 3000 antes de Cristo, se habían empezado a formar ya las ciudades, la agricultura. Bueno, la agricultura es más antigua todavía en esas tierras. La metalurgia y demás técnicas ya eran antiguas en Próximo Oriente cuando apenas se empezaban a desarrollar en Europa, porque de hecho todos estos avances tecnológicos de la antigüedad llegaron a Europa de Oriente, tanto la domesticación de los animales, de los cultivos y muchas tecnologías llegaron de Oriente. Entonces, en la época de los persas, pues las grandes ciudades
estaban habitadas por los pueblos semitas árabes y precisamente los persas. O sea, los persas habían asimilado mucho una cultura antigua que dejó de existir más o menos en la época de Alejandro Magno y en la época de los primeros emperadores persas, que eran los elamitas. Y estos eran también, a su vez, habían tomado mucho de los mesopotamios. Entonces, la población persa pues tenía una larga tradición cultural y tenían por eso pues tecnología, un refinamiento, ciudades y un gran comercio que incluso vinculaba a China o a África o la India. Entonces todo esto hacía que si había un centro del mundo, pues uno de esos, o varios centros, pues uno de esos grandes centros en la antigüedad, pues no era otro que el Próximo Oriente, y también particularmente en el marco de la hegemonía persa. Y los árabes que después se tomaron el control, pues habían tomado y asimilado mucho de la cultura persa. Entonces, ellos eran, digamos, tanto grandes centros culturales, las sociedades eran enormes y eran, digamos, más ricas en comercio, en bienes y en tecnología que cualquier ciudad europea. Entonces, por eso las cruzadas, pues también tienen esa parte, ¿no? De que los europeos, pues, van a atacar los grandes centros de cultura y población. O sea, no es gratuito, ¿no? O sea, los europeos provenían de un mundo más rural, eran buenos guerreros, eran considerados buenos guerreros, pero no tenían un nivel cultural y tecnológico comparable de los persas y en general de los pueblos del Próximo Oriente que fueron atacados. Entonces, esta situación pues no es olvidada en el Próximo Oriente, o sea, hasta la fecha, pues es considerada a lo mejor una edad de oro, quizá lo fue, quizá no lo fue, pero ciertamente era una época muy avanzada donde estos pueblos pues llevaban la delantera en la cuestión civilizatoria a nivel mundial. Y digo, China estaba aparte, ¿no? Pero ellos también tenían un gran desarrollo y de hecho eran muchas veces socios de comerciales, no directamente, pero a través de otros pueblos, con los pueblos del Próximo Oriente. Entonces, esta situación empezó a variar, pues precisamente a raíz de la colonización, descubrimiento, entre comillas, descubrimiento, la invasión de América por los europeos, porque empezó a cambiar las rutas comerciales, entonces las rutas de Próximo Oriente pues empezaron a debilitarse, empezaron a perder su posición en el comercio mundial y esas regiones pues empezaron a entrar en un proceso de decadencia. Sin embargo, el descubrimiento de grandes recursos energéticos pues los ha empezado a reanimar. O sea, después de mucho tiempo, pues resultó que hay grandes reservas de hidrocarburos, por ejemplo, en muchos países. Irán es uno de ellos, es la principal potencia gasera, o sea, y es un gran productor de crudo, entre otros productos, pero esto ha deparado que pues sus riquezas sean codiciadas por los extranjeros, o sea, estuvieron en manos de los ingleses durante mucho tiempo y fueron explotados por ellos, pero vino después un impulso nacionalista iraní que dio lugar al ascenso del régimen de Mossadegh. Mossadegh es muy famoso porque precisamente realizó la expropiación del petróleo. Podríamos compararlo con una especie de Cárdenas iraní. Entonces, Mossadegh, sin embargo, pues él sí fue derrocado por un golpe de estado, o sea, propiciado por la CIA y el MI6 británico. Y entonces el Shah o el gobernante de Irán tomó el poder completo. O sea, ellos tenían un jefe de estado que era el Shah, se hacía llamar así Shah como los antiguos reyes persas. De hecho, tenía mucho eso de reivindicar las antiguas dinastías persas, aunque él no era de ninguna manera así como que muy antiguo. Pero tenían un jefe de gobierno y en este caso la emergencia nacionalista pues había llevado a Mossadegh al poder. Entonces él nacionaliza los recursos y entabla un montón de reformas para modernizar el país y ponerlo pues así al frente de los avances del siglo. Eso fue en 1951 y fue derrocado en 1953.
Después, que lo derrocan, pues el Shah toma el poder completamente y pues va a mantener el país prácticamente como pues, una neocolonia de Estados Unidos y de Inglaterra hasta 1979 cuando pues lo derroca la, este, la Revolución Islámica, la revolución de los ayatolas. Entonces esta insurgencia popular pues arroja al Shah del poder, lo expulsan de hecho y forman una república bajo el régimen o el manto de los preceptos religiosos. Digo, eso es todo un tema, ¿no? Lo que ha significado, por ejemplo, para derechos de las mujeres y en general. La cuestión democrática, sin embargo, también no podemos negar su contenido nacionalista, su contenido de autodeterminación nacional frente a los poderes extranjeros y el hecho de que eso le ha significado, pues sí, el ataque y el descrédito cuando no la agresión militar contra el país persa. Hay que recordar que Saddam Hussein, el dictador de Egipto, perdón, de Irak, pues fue impulsado, ¿no? Para hacer la guerra contra Irán, y esta guerra se mantuvo, me parece que 10 años, fue una guerra bastante salvaje, se usaron mucho armamento moderno y hubo muchas víctimas, incluso Irak llegó a usar armas químicas, muchas víctimas iraníes, pero se dieron cuenta que las potencias pues los estaban usando, o sea, realmente los estaban empujando un país contra otro cuando en secreto los apoyaban ambos. Entonces, finalmente la guerra se detuvo después de una gran destrucción inútil. Y bueno, sin embargo, Irán empezó a ganar influencia entre los grupos chiitas de Irak, porque Irak hay que recordar que la mayor parte de su población es chiita. Y aunque los que gobernaban con Saddam Hussein pues eran de la minoría sunita, y entonces había como hubo un sectarismo en el gobierno y en el poder y el ejército en Irak. Entonces, lo que hicieron los iraníes, porque esto también me parece curioso y relevante tal vez, que bueno, da la impresión de que de los jefes de Estado y hombres de Estado de Irán no tienen como que solamente su experiencia vital, sino que de alguna manera su educación o su formación es realmente con miras muy largas y con una escuela política propia. Entonces, lo que hicieron ellos fue formar grupos y partidos políticos iraquíes en su propio territorio en la espera de regresar a Irak. Incluso los dotaron de armamento y construyeron un ejército iraquí fuera de Irak, un ejército de disidentes. Entonces, cuando Estados Unidos destruye Irak en la guerra, las invasiones que realizó, pues estos emigrantes iraquíes que estaban en suelo iraní regresaron y empezaron a formar organizaciones y partidos. Y cuando los gringos se dieron cuenta, pues ya todo el sur de Irak ya estaba en manos de Irán, o sea, realmente eran partidos y organizaciones afines a Irán. Entonces, esta fue, digamos, una gran vuelta histórica, el hecho de que Estados Unidos acabó trabajando para Irán. Y ahora pues está enfrentado tanto a Irán como a Irak. Entonces esa situación pues se prolonga hasta la fecha. Entonces ahora Irán, pues es siendo consciente de su situación frente al imperialismo, pues no se ha quedado, digamos, solamente en el margen de sus fronteras o a defender sus fronteras, sino que ha entablado una lucha por la sobrevivencia nacional en dos vertientes, interna y externa. A lo interno, pues alentar el desarrollo tecnológico, no fiarse de las grandes ingresos por hidrocarburos por la venta de materias primas, sino que también genera una gran oferta tecnológica al interior. Es notable que, por ejemplo, ellos fabrican buena cantidad del armamento que ellos consumen, incluso ya exportan armamento también. Y han tenido muchos premios, muchos reconocimientos sus estudiantes y sus empresas, pues producen una gran gama de productos. Digo, esto no quiere decir que Irán sea un país ya desarrollado, ¿no? O sea, de ninguna manera, pero sí hay un impulso al desarrollo nacional bastante patente. Además, en la esfera diplomática y político-militar al exterior, pues han ayudado, por ejemplo, a sus aliados cercanos, o sea, han mantenido la guerra fuera de Irán, pero
defendiendo eficazmente a algunos aliados. Por ejemplo, se aliaron ya hace muchos años con los chiitas de Hezbollah, o sea, el partido de la resistencia libanesa. Y también, bueno, este partido hay que recordar, no es una organización terrorista, hay que decirlo de manera tajante, no lo es una movimiento de resistencia contra Israel. Este movimiento surge en la guerra civil en Líbano, entre cristianos y musulmanes chiitas y otros grupos como los palestinos. Y actualmente mantiene un frente de combate abierto con el Estado de Israel. O sea, Israel invadió el Líbano y ocupó una parte del sur del Líbano. Entonces Hezbollah mantuvo una guerra de años contra Israel. Israel incluso construyó un ejército títere libanés, se llamaba el Ejército del Líbano Sur, pero Hezbollah lo destruyó y entonces Israel tuvo que abandonar el sur del Líbano. Todavía conserva un trozo ahí, las granjas de Sheba, pero están todavía bajo ataque de Hezbollah permanentemente. Además de que Hezbollah, pues, de alguna manera ha confluido con los palestinos. Bueno, ahí el Líbano es un mosaico, ¿no? O sea, las alianzas a veces duran, a veces no, y a veces están de un lado y del otro, es realmente un avispero y un mosaico. Pero la intervención iraní pues ha sido en términos generales positiva porque ha mantenido ese país a salvo de las ambiciones israelíes. El otro frente, pues fue la misma Siria, o sea, los terroristas que se formaron, eso sí, terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico, Al-Nusra y otros grupos que invadieron Siria, por ahí por 2011, si mal no recuerdo, pues prácticamente arrasaron el país, o sea, la cantidad de víctimas fue inmensa, la destrucción fue absoluta. El gobierno sirio, sin embargo, resistió gracias a la ayuda de Irán, su aliado histórico, entonces Irán prácticamente ha alimentado al pueblo sirio durante todos estos años, le ha proveído de armamento, de toda clase de recursos y también de combatientes, o sea, muchos combatientes de la Guardia de la Revolución Islámica han combatido en suelo sirio y contra las terroristas al servicio de Estados Unidos y curiosamente aliados de Israel, o sea, los terroristas llamados islámicos, que en realidad son muy protegidos por el Estado israelí. Y bueno, y aparte se abrió otro frente, ¿no? En el sur. O sea, cuando Yemen fue invadido por Arabia Saudita, también una guerra sangrienta, cruel y totalmente inútil, pues del lado de Yemen, pues estuvo Irán, finalmente proveyendo pues principio de armas, pero yo pienso que también mucha inteligencia, o sea, información de espionaje. Finalmente, no hay que olvidar que ahora Yemen ataca buques israelíes y estadounidenses en el Mar Rojo. Muy probablemente la información de todo eso sea precisamente inteligencia iraní. Entonces sí hay mucho esta cuestión. Y bueno, ya ha declarado prácticamente la guerra al Estado de Israel. O sea, como que los frentes van confluyendo, tanto el de Yemen como el de Siria, como el de Líbano, acaban confluyendo en Israel, ¿no? Que es precisamente el conflicto actual. Y de ahí quizá viene por qué Irán atacó a Israel. O sea, finalmente, el factor detonante fue el bombardeo que hizo Israel el consulado iraní en Siria. Curioso, precisamente, o sea, en Siria, la delegación diplomática de Irán, pues había altos funcionarios, incluyendo generales del ejército. Me parece que eran de la Guardia de la Revolución Islámica también, pero pues fue bombardeado, 17 de ellos murieron. Y pues directamente es una provocación. Obviamente Israel pues busca provocar, escalar los conflictos para recibir más dinero estadounidense y continuar una guerra pues pareciera de conquista, pero pues más bien ya es un genocidio en el caso de Palestina. Y entonces Irán, pues, digamos, eleva el tono de la lucha para impedir precisamente la escalada. Y eso es curioso porque, bueno, pues ahí se ve esa escuela iraní de combate y de lucha. O sea, creo que no hay que menospreciar nunca a Irán en el sentido de que, pues, tiene la tradición de muchos imperios y contacto con muchos países. O sea, sus ancestros, pues, combatieron en la época contra los romanos, contra los, asirios, después contra los cruzados, después contra las invasiones mongólicas, timúridas, también contra los árabes, inclusive en su momento. Entonces, por ejemplo, los reyes persas, pues ya combatían contra
enemigos bastante peligrosos como los jinetes de las estepas. De alguna manera, pues toda esa tradición histórica está ahí. Entonces, en este momento, por ejemplo, Irán lo que hace es, ante la provocación israelí, sube la apuesta y manda un ataque que no se pretende que sea letal. O sea, finalmente manda a un cierto tipo de armamento que trata como de tantear el escudo de defensa antimisiles de Israel, tantearlo por varios lados, como que buscar vulnerabilidades de alguna manera. Y eso me lo imagino yo completamente, o sea, incluso hacer como un mapa de este sistema de defensa y hacerlo muy con mucho alarde, ¿no? Para que todo el mundo se dé cuenta que hay una ofensiva, pero no es una ofensiva letal, o sea, definitivamente no lo fue, no comprometió al Estado iraní en su conjunto, o sea, se midió como una respuesta proporcional, pero eso dejó en situación muy difícil a Israel, porque Israel, ahora que era el provocador, pues resulta que ellos pues no podían seguir respondiendo y escalando, porque ya era una responsabilidad propia. Entonces, como que según supuestamente atacó y lo dejó ahí, o sea, quedó del lado de Israel escalar o no el conflicto. Entonces, los estadounidenses los frenaron en principio por la cuestión de las elecciones y sin embargo, bueno, pues también le soltaron el dinero, ¿no? O sea, una vez que tuvieron el dinero, pues ya dejaron un poco la cuestión. Justamente los estadounidenses aprobaron un paquete de ayuda financiera para Ucrania, para Israel, fueron 26.000 millones, si mal no recuerdo, para Israel y 70.000 para Ucrania más o menos, y 60 o 70.000, 60.000 millones, y otros 8.000 para Taiwán, me parece. Entonces son ayudas multimillonarias que pues no sirven para más que para atizar las guerras. O sea, eso ya es claro para todo el mundo y pues solamente es la danza de 1 millones que pues van a causar más muertos sin realmente cambiar la situación en el terreno militar. Entonces el Estado iraní pues digamos tiene esa situación curiosa en este momento. O sea, en Próximo Oriente los países más grandes de la región buscan de alguna manera crear un entorno seguro para ellos. No son hasta el momento ellos potencias agresivas como han sido pintados. O sea, la verdad también hay mucho de propaganda. O sea, digo, todo país capitalista pues tiende a esto, ¿no? A la expansión y a la conquista, eso es innegable. Sin embargo, no, estos países no se hallan realmente en esa situación, o sea, por lo menos no ahora, pero sí crear un entorno seguro. O sea, los países grandes de esa zona son potencias regionales, digamos, manejan como una especie de equilibrio muy, muy forzado y peligroso. O sea, por un lado está Turquía, por el otro lado está Irán, por otro lado Arabia y por otro lado Egipto. Digamos que como que son los cuatro ejes y todos confluyen en una zona región. O sea, como que sus intereses chocan ahí. Esa región, pues no es otra que Siria, Líbano y Palestina, o sea, donde están los grandes conflictos. O sea, las grandes guerras no son otra cosa que la zona de choque de estos cuatro países, digamos, grandes de la región. Irak intentó constituirse también en un país, digamos, grande, o sea, un país, una pequeña potencia regional, y falló en ese momento, fue despedazado por la invasión estadounidense. Y eso, la destrucción de Irak, pues rompió todo este equilibrio. Y entonces todos convergen en Siria. O sea, la guerra de Siria realmente atrajo a todas las potencias regionales. Todos participaron, todos defendieron a sus aliados en Siria. Y obviamente, pues eso no dejó de impactar en la costa, ¿no? En Palestina y Líbano. Entonces, y bueno, ya luego, y bueno, con las potencias ya mundiales, pues ya se volvió no solo un conflicto regional, sino un conflicto a escala planetaria. O sea, con la intervención de China y Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Pero digamos, este equilibrio destructivo o no equilibrio destructivo, pues lo rompió Rusia de alguna manera cuando intervino. O sea, la intervención rusa realmente cambió un tanto el tablero, o sea, porque salvó al gobierno sirio, pero también entabló como un contacto ya más abierto entre Rusia e Irán. O sea, también hay un cambio importante en el balance en Asia.
O sea, cuando Irán empieza como a entablar una, digamos, acercamiento amistoso con Rusia y también bueno, ya Siria era un aliado de ambos, o sea, de alguna manera Siria era un aliado de tanto de Irán como de Rusia, pero ellos mismos no tenían tanto acercamiento. No hay que olvidar que hay bases en Siria, principalmente me parece que era Tartus y otra, donde pues siempre hubo presencia rusa, antes soviética, o sea, desde la época soviética había presencia militar en Siria. Entonces esas bases se mantuvieron, incluso se expandieron, ahora bajo ya el gobierno ya ruso. Y ellos habían participado en la guerra dando soporte, pero no habían comprometido sus tropas, sino hasta recientemente. Entonces, en esa guerra en Siria, pues fue particular o peculiar que primero no había coordinación entre sirios, perdón, entre iraníes y rusos, después ya lo hubo. Entonces, teníamos un frente combatiendo por el mismo lado a Rusia, a Siria, a Irán y a Hezbollah, ¿sí? Y a los milicianos iraquíes. Entonces, eso fue una situación peculiar, pero pues fue necesario que lo hicieran para, digamos, pues echar la balanza del otro lado, ¿no? Y arrojar, al menos en gran parte, a los terroristas, alineados con Estados Unidos e Israel. Bueno, y también Inglaterra y Francia. Fueron más hipócritas, ¿no? Los franceses y los ingleses no comprometieron tanto a sus tropas, sino a sus servicios de inteligencia y a su dinero. Entonces, el papel de Irán por eso es central, o sea, hasta el momento su territorio está más o menos intacto. O sea, Arabia perdió mucho prestigio y muchos recursos en su guerra inútil contra Yemen, en un intento de aumentar su poderío. Turquía tuvo un golpe de estado y su gobierno no está en muy buenos términos, o sea, su gobierno es un saltimbanqui y su presidente está muy desacreditado, es una persona muy hipócrita, o sea, realmente es alguien que da la puñalada sin la menor provocación. O sea, ha traicionado a Rusia, ha traicionado a Siria, ha traicionado a Estados Unidos, ha traicionado a todo el mundo. O sea, realmente el gobierno turco, por su misma situación, pues ya pareciera que es como una obligación, ¿no? Traicionar al siguiente aliado. Egipto, pues a raíz de la caída del gobierno de Mubarak, no ha quedado muy bien parado, o sea, ha quedado también desnudo como un aliado de Israel, que hay que decirlo, Arabia y Egipto, por mucho que hablen, incluso Turquía, por mucho de que hablen de que ellos son fieles a la causa palestina, no es cierto, o sea, ellos son aliados de Israel, a tras mano, y a veces no tan a tras mano, igual que los Emiratos Árabes, incluso parece que también Qatar, o sea, todos ellos son aliados de Israel, han trabajado contra los palestinos, incluso se dice que ya Egipto trabaja con Israel para evacuar a los palestinos, o sea, echarlos de su tierra, y en realidad el único eje, digamos, de esta armazón que está del lado palestino, pues ha sido Irán, por razones propias de defensa o lo que sea, o por un impulso ético o un impulso religioso, pero pues han sido los únicos que han estado, digamos, un poco más cercanos, ¿no? Aliados con Siria, con Hezbollah, y con Yemen. Entonces, hay como esos dos bloques, ¿no? O sea, de alguna manera hay un interés natural ahí de euroasiático, en lo cual ha entrado Rusia, y por otro lado el interés imperialista estadounidense. O sea, es una lucha a fin de cuentas por el control de los recursos petrolero y gasero, y pues sí, el control sobre grandes territorios y el comercio que va desde esta zona hasta China. Ah, y no olvidemos la India, o sea, otro factor muy importante. O sea, la India que se ha industrializado en gran medida, pues ya es un mercado muy grande de energéticos. Como tal, tiene intereses en Próximo Oriente. Claro, lo que tiene también es un llamado problema islámico, perdón. Tiene lo que podríamos llamar un problema islámico, tiene una gran población islámica. Y bueno, la India antes era más grande, ¿no? O sea, en realidad era Pakistán, Bangladesh, Ceilán, y la India era en un solo país, era en el imperio indio, el imperio británico de la India. Cuando se parten, una gran
población musulmana de la India es expulsada a Pakistán, pero aún así quedan grandes capas de musulmanes. Y el fascismo indio actualmente pues mantiene un frente interno de choque con los musulmanes, al grado de que, pues sí, desde lo que sucede en el mundo islámico pues tiene un gran impacto en la India. Entonces también ellos están, aunque no se les oye tanto, ¿no? Al respecto. Pero bueno, entonces, con este retrato un poco rápido y sucinto de la cuestión de Irán, la inserción de Irán en la crisis de Asia y su conflicto con Israel, pues aquí le dejo y pues, podemos continuar con la charla. Gracias. Muchas gracias, camarada. Pues como vemos, el panorama es complejo. Hay un entramado de intereses y alianzas mucho más allá, de lo local, ¿no? Del mero conflicto entre, podría decirse que estas potencias periféricas que sí han tomado alguna posición en la guerra, pero pues no habían sido tan determinantes, ¿no? O sea, creo que las determinan mucho más los intereses que hay detrás de ellas, en la cuestión de las alianzas de este Próximo Oriente y y en em, pues sí, en los intereses económicos que también representan, ¿no? Pues abrimos la primera ronda de participaciones. ¿Alguien se apunta, Jonathan o Edgar, para las participaciones en esta parte? A ver, yo, igual para ir comentando. Adelante. Sí, bueno, pues aquí Gil nos dio todo un contexto, la verdad, bastante bueno de lo que ha pasado en Irán. La verdad es que es muy, muy necesario. Nosotros tratamos de discutir de diversos temas, tanto teóricos, de Morena, de actualidad. Y estos que son de cuestión internacional, a lo mejor muchos compañeros dicen, no, pues nosotros qué tenemos que estar discutiendo de otros países, ¿no? Pero la realidad es que este tipo de ejercicios son muy, muy necesarios. En primera, porque te sirven para hacer pues sí, ejercicios de abstracción mental, para poder al menos analizar las problemáticas que tenemos en nuestro país. O sea, aunque estamos en diferentes lugares muy distantes, aparentemente, pues las problemáticas siguen siendo muy similares, con el caso de México. Y dos, pues México no puedes entender lo que pasa en México si no entiendes tampoco un poco el contexto internacional. O sea, no es México viviendo aparte de todos, o sea, es México dentro de este contexto internacional, o sea, un mundo que tiene su entramado, sus redes, conectados todos de diversas maneras, pues es imposible entenderlo. Entonces, pues sí es importante tratar de analizar este tipo de temas. A veces pueden ser complicados. Va a ser muy complicado que nos volvamos expertos en todos, en todo, pero pues sí es importante al menos intentar hacer los análisis de lo que pasan. Por ejemplo, pues el imperialismo está muy metido ahí. O sea, el imperialismo tiene claramente sus objetivos. No se anda con este tipo de discusiones de si nos interesa o no. Ellos se meten allá, están metidos en la cuestión de los intereses económicos. O sea, toda esa zona ya se comentó, es una zona bastante rica en recursos naturales, sobre todo la cuestión de los petróleos, del gas. El imperialismo pues está ahí completamente metido, y no es una cuestión nueva.
O sea, es bastante antaña el dominio que ha tenido el imperialismo al primer momento con Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, ahora pues ese papel lo asumió Estados Unidos, pero sí es importante entender que, por ejemplo, en Irán, pues sí ha habido revueltas obreras y ha habido movimientos que han estado poniendo al proletariado en las revoluciones. O sea, ya se comentó que en un inicio, pues a lo mejor en el siglo pasado, cuando empieza todo este desarrollo industrial y el petróleo empieza a jugar un papel importante, pues estaba este famoso dictador, ¿no? Que era lo del Shah, ¿no? Que era una especie como de rey, una especie de dictador, ¿no? A lo mejor aquí tenía sus particularidades, una especie de Porfirio Díaz, pero allá con sus particularidades, que en algún momento tuvo que desarrollar la industria iraní, tuvo que hacer reformas, como le llamamos aquí, reformas de todo tipo, para impulsar el desarrollo del capitalismo, y pues obviamente estaba tomando mucho poder, ¿no? Y esto favoreció a que la clase trabajadora, pues saliera a las calles, y a finales de la década de los 70, en 79 80, pues hay un derrocamiento del Shah, ¿no? Pero la cuestión es de que en lugar de que la clase obrera haya tomado el poder, pues lo toma el fundamentalismo islámico, que precisamente eh, en muchos casos, lo hemos comentado aquí varias veces, pues vienen respaldados por el imperialismo mundial. O sea, el imperialismo siempre va a respaldar este tipo de movimientos que hacen aplastar a la clase obrera. O sea, siempre van a estar favoreciendo este tipo de movimientos reaccionarios, semifascistas. O sea, siempre va a estar detrás de ellos. Y lo que ocurrió después del derrocamiento del Shah, pues fue esta cuestión islámica, ¿no? Fundamentalista islámica. No estamos hablando de una cuestión solamente religiosa. Entendemos que cada quien puede profesar la religión que cada quien, sino estamos hablando de un régimen, ¿no? Político, social, que prohibió los partidos socialistas, las militancias comunistas, prohibió un régimen represivo que prohibió cualquier movimiento de izquierda sindicalista. O sea, estamos hablando de un régimen reaccionario respaldado por el propio imperialismo. O sea, vemos que el imperialismo pues está ahí metido de cabo a rabo, haciendo este papel, ¿no? Y ahora pues con este famoso Estado de Israel, pues ahí tiene como una base permanente del imperialismo para, pues sí, no adentrarse a controlar directamente la zona. Eso le saldría más caro, pero sí tener el control económico de la zona, que es lo que ellos, es digamos que su principal objetivo, ¿no? De estas democracias liberales, ¿no? Donde aparentemente tú eres libre, pero pues ellos tienen el control económico. Entonces, pues entender todo este contexto que se da, o sea, no nomás es entender que pues, hubo ahí la cuestión del ataque al consulado. O sea, viéndolo bien, pues, o sea, tú no te equivocas. O sea, ay, usted disculpe, ¿no? Se me fue el misil. O sea, Israel tiene un equipo armamentístico, muy avanzado, que saben a dónde van, ¿no? O sea, saben perfectamente a dónde van sus ataques, y un ataque donde destruyen el consulado iraní, pues, o sea, te parece una ofensa. Aquí en México entró, el problema con Ecuador, que entra la policía a la embajada de Ecuador, ¿no? Pues allá te destruyeron todo el consulado, ¿no? O sea, obviamente qué tipo de agresiones se están dando en ese nivel, ¿no? Y ya comentó Gila de esta cuestión de la reacción de Irán. O sea, de Irán no fue un ataque, más bien fue como para sondear, que había ahí de esa manera. Pero aún así que te metan drones a tu país, pues sí, también es una situación, grave.
lo que dicen es de que pues, finalmente Israel detuvo el 90 y tanto % de los drones, ¿no? O sea, se están ahí como que midiendo, ¿no? Sus fuerzas, pero es una realidad que esto tiene que ver con, uno, el desarrollo del capitalismo en esa zona, y dos, el imperialismo mundial, o sea, y eso no lo podemos omitir de cualquier análisis, y me parece importante pues que nosotros aquí, aunque parezcan análisis medio aburridos y análisis que no muchos quieran, les llamen la atención, pues sí son necesarios para hacer este tipo de ejercicios mentales, ¿no? Y sobre todo, plantear, la visión marxista que se tiene para salir de ese tipo de conflictos. Pero bueno, yo ahí más que nada es como tipo comentario, y pues ahí lo dejo. Muchas gracias, camarada Edgar. Jonathan, adelante. ¿Sí me escucho? Creo que luego no traigo buena conectividad en el audio. ¿Sí? Sí, sí, escuchas. Ah, ya. Eh, pues yo creo que ya lo que acaba de comentarnos Gil, o sea, me parece que fue muy acertado, ¿no? Y lamentablemente cuando alguien hace algo tan acertado, pues nos quedan muy pocas cosas que decir, porque es un recorrido panorámico lo suficientemente bueno como para pedirle, para poder hacer observaciones más precisas. Entonces, yo solamente quisiera poner en el contexto del conflicto que estamos viviendo hoy en día, a lo mejor simplemente como manera de darle, no sé, pues, justificar mi participación. Lo que se esconde detrás de lo que nos comenta Gil, de alguna manera, ¿no? O sea, mm, parece que no, pero existe una metodología, me parece que muy correcta y muy bien aplicada sobre lo que pasa en nuestro contexto histórico. Me parece que allí habría que poner en el centro que toda esta explicación que hemos escuchado parte de alguna manera de la aplicación correcta del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la dialéctica materialista, la dialéctica histórica, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Ya no me voy a poner a pelear si van de un lugar a otro. A mí me parece que todos esos términos contemplan una mirada muy importante, pero en especial yo quisiera englobar todas estas miradas en algo que conocemos como las teorías marxistas del imperialismo. O sea, cuando escuchamos a Hill y cuando escuchamos a Edgar, ¿no? Y cuando escuchamos o leemos a los marxistas que se fundamentan en las obras clásicas del marxismo, sabemos muy bien que esa interpretación, que regularmente no aparece, ¿no? O sea, me parece que esta intervención que acaba de hacer Gil debe de ser, por lo menos, eh, si no hay mucha gente en este momento, pero sí hay que difundirla, me parece que lo más que se pueda, porque hay una explicación y hay una aplicación muy fina del imperialismo, de las teorías del imperialismo, las teorías marxistas del imperialismo, a este caso. Y esto no lo vamos a encontrar. O sea, esto que nos acaban de comentar no lo vamos a encontrar en algún otro lugar. Entonces, frente a ese proceso, pues yo creo que habría que identificar que lo que está de acuerdo es al menos cuatro, cuatro pensadores o cinco pensadores muy importantes que se están jugando en la explicación que nos hace el buen Gil, ¿no? El primero, y me parece que el más detallado, o el que está menos inserto, es Bujarin, ¿no? Bujarin es un autor muy importante de este gran fenómeno histórico que se van a conocer como la teoría del imperialismo. De hecho, su obra va a ser primero que la del propio Lenin, ¿no? Aunque bueno, por supuesto, Lenin ya las venía preparando hace mucho tiempo, no vamos a quitarle el mérito, pero aparece primero, ¿no?
Y entonces, ahí está, por supuesto, la integración, por ejemplo, de lo que se va a llamar la guerra y la economía. Si bien es cierto que Lenin no obvia ese tema, pero no lo hace tan exploratorio, ¿no? Igual en la introducción, en la segunda introducción, sí se puede observar, pero lo que sí hace Bukharin es que él explora muchísimo la relación que hay entre la acumulación de capital y la guerra, ¿no? Entonces, ahí está, por supuesto, una intervención muy importante. Entonces, está Bukharin dando me parece que una lección magistral de nuevo, cuando era marxista, por supuesto. Bueno, que siempre lo fue, ¿no? Pero ya sabemos que luego se tienen que acomodar y, pues, claro, ¿no? Hay un pequeño periodo en el estalinismo que no le podemos perdonar, pero después se empieza a revelar, ¿no? De hecho, pues, ese es su trágico final. Pero bueno, es un gran pensador, a mi parecer, Bukhari. El segundo, por supuesto, pues va a ser León Trotsky. Me parece que esta lectura importante sobre lo que se va a conocer después como el desarrollo desigual y combinado está presente en el análisis concreto sobre lo que está pasando en Israel, ¿no? Me parece que hay que ponerlo en el centro. O sea, está operando de manera magistral lo que nos acaban de explicar con el desarrollo, ¿no? Es decir, hay un desarrollo desigual y combinado, ¿no? En la región de Medio Oriente, que combina todos estos procesos, y hay intereses económicos que se están mediando en esa zona. No quiero explorarlos, ¿no? Porque ya lo hizo Gil, ¿no? Simplemente quiero sacar algunos elementos que me parece que son muy importantes. El segundo, que me parece también el tercer autor, eh, es Kondratiev, ¿no? Porque lo que está también en el fondo es una crítica a los ciclos económicos. Yo sé que todos estos tienen debates muy intensos, lo cual no me interesa aquí descifrarlos, porque no creo que sea necesario. El debate que tenga Kondratiev con Trotsky es un debate que ellos tuvieron y que ellos saben muy bien por qué lo tuvieron, pero me parece que la teoría de los ciclos de Kondratiev son muy importantes, ¿no? Porque en Kondratiev aparece una síntesis muy interesante entre lo que hace Bukhari, lo que intenta hacer, lo que hace el buen Trotsky, lo que hace Lenin y lo que intentará hacer Rosa Luxemburgo. Entonces, lo que va a descifrar de manera magistral Kondratiev, desde mi primer punto de vista, es que cuando los ciclos económicos vienen hacia abajo, se tienen que activar tres recursos muy importantes para poder solucionar esos ciclos económicos y poder dar una vuelta hacia arriba. Uno es la búsqueda de recursos estratégicos, la segunda es la superexplotación del trabajo y la tercera, la guerra. Hay un cuarto, que es la tecnología, ¿no? Que también es un tema muy importante en el tema de Kondratiev. Y todo esto, estos cuatro elementos, están integrados en el conflicto Israel-Irán. O sea, no podemos negar que van sobre la superexplotación de la clase trabajadora del Medio Oriente y del Asia del Pacífico. No podemos negar que van sobre los recursos naturales estratégicos. No podemos negar que está el conflicto bélico. Y finalmente, no podemos negar que también van sobre extensiones de tierras con recursos que se le van a llamar las tierras raras, que va a ser para la integración del nuevo ciclo, que va a ser la búsqueda de nuevas tecnologías para poder darle otra vez un impulso nuevo al sistema capitalista. Y sobre eso van. Entonces, ahí está Kondratiev. Y por supuesto, ¿no? Los dos autores que me parece que estos están, me parece que de manera, allí, ¿no? Me parece que están ahí en lo que se nos acaba de explicar, pero por supuesto que los dos autores que están presentes en el análisis del marxismo que acabamos de escuchar es Lenin y Rosa Luxemburgo. Lenin, el imperialismo fue el superior capitalismo, y Rosa Luxemburgo, la acumulación de capital. O sea, lo que hemos escuchado, las tensiones geopolíticas responden generalmente a la condición de cómo el capital financiero y las oligarquías financieras necesitan combinar, ¿no?, sus estrategias de exportación de capital, ¿no?, para poder aumentar su dominio a nivel territorial. Y por el otro lado, esta exportación del capital tiene que ir combinada como una acumulación por despojo. Entonces, como nos damos cuenta, atraviesa Lenin por un lado y Rosa Luxemburgo por el otro. Y entonces, ahí es donde se explica generalmente lo que está pasando. Por eso yo siempre soy un defensor, ¿no? Por supuesto, de la obra de Rosa, ¿no?
pero también desde la obra de Lenin, como que ver ese tejimiento y cómo en el caso de Irán e Israel, esas dos obras son primordiales. O sea, uno no puede hacer un análisis fino sobre lo que está pasando en este conflicto si tú solamente ves una sola mirada, ¿no? Si tú combinas las dos obras y las aplicas al contexto histórico, entonces veremos, ¿no? De manera muy importante cómo chocan, ¿no? Y cómo las dos pueden ejercer presión sobre un mirador y sobre el otro, y cuando conectan, salen tesis muy importantes. Entonces, claro que este conflicto tiene raíces culturales, claro que este conflicto tiene raíces, no sé, psicológicas, religiosas, pero ante todo, hasta políticas, pero diplomáticas, pero ante todo este conflicto es un conflicto por una cuestión económica, en donde lo que está operando es las oligarquías financieras por un lado, la acumulación de capital, y en ese ritmo lo que tenemos que poner en el centro es la tasa de ganancia. Y entonces, quien tendría que modular, a mi parecer, para que no se rompa la conexión entre Rosa y Lenin, es Carlitos Marx. O sea, Carlitos Marx en este punto, y cierro con eso, lo que nos ayuda a entender sobre el conflicto de Irán e Israel, en primer lugar es que la teoría marxista del valor sigue estando vigente. Le duela a quien le duela, no sé, nos dijeron hace 40 años, ¿no? Que era el fin de la historia, que esto ya se había acabado, que los marxistas borraran sus cosas, que se fueran muy lejos, ¿no? Y que ya dejáramos de decir marxismo, ¿no? Hoy en día el marxismo está de vuelta, pero no solamente cualquier marxismo, ¿eh? Porque otra vez, ¿no? O sea, si vamos a decir que el marxismo de la academia, no. Estamos hablando del marxismo más potente que tenemos en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? El de Rosa Luxemburgo, el de Lenin, conectados. Pero también lo que nos enseña, además, este conflicto de que la situación es que está de vuelta el marxismo, que están de vuelta los comunistas, que están de vuelta los socialistas, que está de vuelta Carlitos Marx, lo que habría que decir también es que este conflicto nos debe de convocar a que esta fractura que estamos viendo permanentemente en el siglo XX entre Rosa y Marx, y en donde los que creían en Rosa utilizaban a Marx para defender a Rosa, y los que creían en Lenin utilizaban a Marx para defender a Lenin, hoy lo que se nos muestra es que Marx no sirve para defender a uno a otro. Marx sirve para poder hacer un punto de anclaje en donde estas dos visiones que aparentemente parecen que están contrapuestas pueden tener un clic. Y en ese clic con Marx podemos encontrar estos análisis tan interesantes. Entonces yo creo que esa convocatoria está allí. Yo no podría decir otra cosa sobre esto porque me parece que sería hasta ofensivo para el expositor porque hizo una exposición muy importante. Entonces yo solamente diría en términos teóricos lo que se encuentra detrás de este conflicto, cómo es que este conflicto está siendo analizado desde el marxismo y cuáles serían nuestras fronteras más o menos para que también nosotros podamos seguir influyendo a los que nos comentan. Sigo pensando que no importa cuántos tengamos en este momento, pero va a tener que ser una labor muy importante difundirlo después porque se han hecho muchas cosas buenas e interesantes. Yo dejaría aquí el comentario, es lo único que yo podría decir sobre esto que hemos comentado y bueno, yo lo dejo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, camarada. Sí, o sea, estamos bueno, estos territorios. Bueno, digo estamos porque no estamos al margen, ¿no? Creo que se ha visto también una movilización, una protesta interesante desde los países occidentales y desde los países latinoamericanos en contra de estas manifestaciones, pues, de guerra, ¿no? Si hay una alarma, si hay una alerta, mundial sobre lo que pudiera ocasionar esta, situación y además se relaciona mucho con el genocidio que se está llevando a cabo, con Palestina, ¿no? Y bueno, pues creo que el tema económico, no sé si se ha agotado, este,
hay muchos temas también ideológicos, y también es claro que si el marxismo como categoría de análisis científico ha estado presente, sobre todo también estas categorías del imperialismo, pues también hay otra categoría que resalta desde el siglo pasado, ¿no? Que es el fascismo y el genocidio, ¿no? Eh, manifestaciones violentas del mismo capitalismo que en realidad tienen son el telón de fondo de intereses, de los intereses económicos que hemos comentado, ¿no? Y muchas de estas protestas están en el sentido de que, bueno, pues, a dónde hemos llegado como humanidad, el capitalismo, no está funcionando en esta situación, hay algo podrido en nuestra civilización que tenemos que mejorar, ¿no? Y muchas de estas protestas piensan que, bueno, pues, como por arte de magia, alguno de los países en conflicto, pues va a parar sus posibilidades de atacar al otro o su despliegue de armas, ¿no? Y si vemos también, o sea, ya viendo los intereses que hay en este Oriente Próximo, pues casi, casi para ellos es, primero, les está dando ganancias, ¿no? Esta guerra, pues, les está dando que ganar a ciertas personas, ¿no? Y segundo, las alianzas y el respaldo que se tienen entre ellos también es como importante, ¿no? O sea, en esta situación. Y bueno, pues creo que tanto todos los conflictos, ¿no? O sea, todos los conflictos que están en este Oriente Próximo, em, creo que las protestas deberían de ser de carácter anticapitalista, ¿no? O sea, porque se dice que el capitalismo no funciona, como si hubiera una mejor versión de él, ¿no? Y lo cierto es de que el capitalismo va funcionando perfectamente. O sea, esta violencia se ha desplegado a lo largo de la historia y ha tenido muchas, muchas renovaciones y muchas caras, y nosotros mismos estamos, o sea, no somos neutrales, incluso estando tan lejos, ¿no? Hay países que se están beneficiando, muchos países se están beneficiando tanto del genocidio como de este despliegue de armas, y bueno, esta matazón de gente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que el análisis va enfocado a que estos conflictos, que de carácter, como han dicho los compañeros, imperialista, no se van a parar nada más porque en Occidente o nosotros nos levantemos un día a cerrar, este, o a hacer protesta en una embajada, a pedirle a nuestros presidentes también que, que se pronuncien. Creo que va más en el fondo, porque aún si se pronunciaran todos los presidentes del mundo, si esta guerra sigue dando ganancias y esta guerra sigue presentando intereses, y le sigue dando ahora sí que cuerda a los que participan, bueno, pues creo que poco podemos hacer desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y la lucha tiene que ser
justamente por eliminar todos estos intereses capitalistas y estos intereses imperialistas. ¿Para qué? Para que la misma violencia que genera el capitalismo, que no se va a parar, no se va a parar con un estado de bienestar, no se va a parar con un humanismo de la forma que sea, no se va a parar si no se cambia el sistema económico y se trasciende a un sistema socialista o comunista. Si vemos también muchos de estos conflictos también son anticomunistas, ¿no? Y han sido históricamente una barrera para la expansión de ciertas ideologías y de ciertos países que habían adoptado la tendencia socialista y que denuncian o han denunciado el carácter violento y genocida del mismo capitalismo. Bueno, yo aquí la dejo, no sé si quieren alguien tener otra participación. Edgar o Gil o Jonathan, Si quieren yo. ¿ya para cerrar? Ah, bueno, Sí, si quieren. Si no, echamos otro round. adelante, Gil. Sí, ok, sí. Gracias por sus comentarios. Sí, hay temas, derivados, otros implícitos y otros que están, digamos, en el trasfondo, ¿no? El gran trasfondo de la cuestión. Es muy importante lo que han mencionado, Edgar y Jonathan ahí. Sobre esto, lo que yo podría, mencionar es el contenido de revolucionario de la cuestión en sí, ¿no? O sea, como que un poco qué derivación tiene, ¿no? En términos de programa, plan y transformación revolucionaria. A lo mejor también hacer un poco de historia en el sentido de que finalmente bueno, el Próximo Oriente, incluyendo Irán, entró como en esa decadencia a raíz del siglo XVI. Curiosamente, cuando nos invaden acá, invaden a nuestros ancestros acá, toda esa región entra en decadencia. Y ahora, por ejemplo, en medios, bueno, en la propaganda europea y estadounidense, digamos la más pretendidamente cultural, como que hace esa diferenciación, ¿no? Con el mundo islámico, dicen. Sí, los musulmanes tenían llevaban como la ventaja, la delantera en ciencia, cultura, tecnología, economía, pero no tuvieron el renacimiento, ¿no? O sea, como si el renacimiento hubiera sido no el producto del oro de América, ¿no? Y del desarrollo de la clase capitalista en Europa, sino como si hubiera sido producto de la genialidad europea, ¿no? O sea, algo que brotó así nada más de la mente de la gente, ¿no? Entonces, y por ejemplo, dicen, tampoco tuvieron la ilustración, no tuvieron la revolución industrial, o sea, el país como intentando pintar una inferioridad, ¿no? Del Próximo Oriente respecto a Europa. Y no están tan lejos, ¿no? O sea, en realidad están muy cerca, o sea, cruzando el Mediterráneo, el mundo islámico, llegas a Europa, ¿no? O sea, es básicamente, incluso hay vínculos terrestres. O sea, y no son tan las distancias tan grandes, ¿no? O sea, para la escala, por ejemplo, de América, esas distancias son relativamente cortas. Pero hay diferencias, ¿no? O sea, y son económicas, o sea, finalmente son económicas y en un sentido largo históricas. Finalmente, el desarrollo capitalista, pues sí llegó al Próximo Oriente. O sea, a fin de cuentas, conforme se iban descubriendo estos recursos energéticos, el avance capitalista, pues iba desarrollando en esas tierras. Y debido a su tradición urbana, pues también se empezó a desarrollar la industria del comercio, etcétera, y llegó un proceso que podríamos decir es el renacimiento de estos pueblos. Pero este renacimiento tuvo un contenido muy proletario, porque podríamos decir que fue cuando empezó el proceso de liberación nacional. O sea, sobre todo a raíz de las guerras mundiales, a raíz de la Primera Guerra Mundial,
empezó un proceso de liberación nacional en toda África y en Próximo Oriente. Y este proceso de liberación nacional tuvo influencia del marxismo desde la época de Lenin. O sea, ellos influenciaron a los revolucionarios en Próximo Oriente. Y fue eso siguió su curso hasta los años 40, incluso hasta los años 60. O sea, cuando se liberan, por ejemplo, Argelia, Egipto, la presencia de los comunistas y los marxistas era fuerte. O sea, en las revoluciones de Nasser, por ejemplo, en Egipto, en la rebelión y la que llevó al poder a Mossadegh, era muy fuerte el componente socialista. Y bueno, una tarea del Shah aliado con el imperialismo pues, fue destruir al comunismo iraní. O sea, finalmente el comunismo iraní fue destruido a mano militar, o sea, no fue un proceso de decadencia, sino que pues fue destruido efectivamente. Luego también este Sadat, el sucesor de Nasser, pues destruyó al comunismo, el comunismo egipcio. Incluso el mismo Nasser, hay que decirlo, ¿no? Aunque fue un gran héroe de la liberación egipcia, pues no siempre era muy coherente, ¿no? En sus posiciones frente a los marxistas, llegó incluso a encarcelarlos en masa. Y solo se aliviaba su situación, por ejemplo, cuando él, digamos, se reconciliaba con la Unión Soviética en su momento, porque la Unión Soviética tuvo una gran presencia en Egipto, por ejemplo. Y el comunismo iraquí, por ejemplo, también fue destruido llegó a haber un gobierno comunista en Irak. O sea, los militares comunistas llegaron a tomar el poder, pero, por ejemplo, las fuerzas de derecha donde participó Saddam Hussein pues, fueron las destructoras de los comunistas iraquíes. O sea, hubo una reacción, o sea, hubo un ascenso de liberación nacional con fuerte influencia marxista y después una reversa, una contrarrevolución a lo largo y ancho de los países musulmanes y de Próximo Oriente. Entonces fue, digamos, pero sin embargo, se alcanzaron algunas metas. O sea, los países cobraron una identidad nacional, se formaron su desarrollo burgués, podríamos decir que se puede medir por el desarrollo nacional que tuvieron. O sea, el hecho de que se formaran como estados-nación, porque antes de esto, la identidad nacional de los países del Próximo Oriente era muy vaga. O sea, sí reconocían la etnia, la religión, de hecho sus nacionalismos tienen un gran contenido religioso aún, pero no es, digamos, ya la única identificación, o sea, la gente ya se identifica como Libia, Siria, libanesa, egipcia, iraquí, pero en un principio incluso muchas de sus fronteras fueron trazadas por Inglaterra y Francia, o sea, ellos se repartieron territorios que no tenían necesariamente una relación entre sí. Por ejemplo, dividieron Irak y Siria. O sea, Irak, Siria y Líbano deberían ser un solo país. Y sin embargo, por la pugna imperialista entre Inglaterra y Francia, pues acabó dividida en tres países. Incluso Palestina podría ser independiente o podría haber sido parte de esta gran nación junto con Jordania. Entonces, la emergencia de los estados nacionales pues va aparejada al desarrollo burgués de estas regiones. Y llegamos a un punto en que empiezan a cobrar un auge esas contradicciones capitalistas internas, pero entran en contradicción con el imperialismo. Hoy podemos ver que Irán en particular es por su contenido cultural, religioso y nacional, tiene a su interior, pues sí tiene un gran contenido reaccionario. O sea, no podemos negar que una república que se dice islámica y que mantiene buena cantidad de preceptos religiosos y una situación, digamos, de control político casi absoluto, pues sí tiene un contenido reaccionario y sin embargo está en contradicción con el imperialismo. Eso es singular y es digno de notar que está en contradicción con el imperialismo, en particular con el estadounidense. Y que en el marco de esta contradicción con el imperialismo, pues adopta posiciones que pueden ser hasta progresistas. O sea, por ejemplo, su oposición al Estado de Israel, podemos decir que es progresista, porque se está poniendo a una cuña genocida que está ejerciendo una influencia negativa sobre todo en la región. Y además, por ejemplo, lo ha llevado a hacer, por ejemplo, a tomar iniciativas económicas que llamaríamos progresistas, por ejemplo, el control de la economía, que es muy grande en Irán. O sea, en Irán los grandes empresas pues, son estatales, o sea, sin ser un país socialista, pues sí tiene un gran control estatal de la economía. Algo parecido a lo que teníamos en México, ¿no? O sea, había un gran control de la economía por el Estado priista
y era originado precisamente por esta contradicción que tenía, ¿no? Con el imperialismo finalmente, aunque pues, sabemos que el contenido reaccionario del prisma pues era pues, más que patente después de Cárdenas, ¿no? Y sin embargo, aún pervivía esa parte. Y el impulso del imperialismo respecto a Irán, pues no es nada progresista, ¿no? Aunque se vistiera o se viste de democracia y derechos de las mujeres y lo que ustedes quieran, pero pues su intención no es liberar a las mujeres, ¿no? El imperialismo lo que le interesa, pues son los recursos energéticos de Irán, su petróleo, su gas, su mercado, o sea, les interesa su mercado y pues incluso usar sus fuerzas armadas, ¿no? Usar su territorio, sus empresas, o sea, que se privatice todo y pues que vuelva de los tiempos del Shah, ¿no? O sea, que vuelva a ser una punta de lanza del imperialismo contra Rusia, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, el interés del imperialismo es que Irán se volviera contra Rusia, que fuera un punto de arranque para el dominio de Asia Central y pues que él controlara los recursos de manera que pues más bien más que ayudar a China, al desarrollo económico chino, pues fuera un freno, ¿no? O sea, para manipular los precios del petróleo y el gas también en perjuicio de los competidores, ¿no? Y pues esa es pugna imperialista, o sea, sabemos que pues no, como mencionan ahí, pues esos tipos de pugnas no se van a resolver aquí, ¿no? O sea, realmente en la lucha de los imperios, pues los imperios buscan ahogar, asfixiar a los competidores y destruir a los rivales y sojuzgar a las naciones pequeñas, ¿no? Las ¿no? llamadas pequeñas, ¿no? Como Irán en este caso, que empiezan a despuntar en algo, ¿no? O sea, tan pronto un país adquiere control de sus recursos, su tecnología, su población, etcétera, pues el imperialismo busca inmediatamente asimilarlo, o sea, como que hay varias etapas, ¿no? Si lo asimila, si no puede, pues le hace la guerra o lo limita, y si la guerra no es suficiente, pues busca medidas ya de destrucción total, ¿no? O sea, como fue en el caso de Irak. O sea, Irak es como el espejo en el que debería verse Irán, ¿no? O sea, Irak, intentó ese desarrollo, tuvo un gran auge económico con los recursos petroleros cuando se los apropió y ahí tuvo un papel el marxismo y los grupos socialistas, pero destruyeron precisamente a los grupos de izquierda marxista. Tenemos la dictadura de Hussein. La dictadura de Hussein, por muy reaccionaria y por muy de derecha que era, acabó en contradicción con el imperialismo. No puede ser de otra manera porque cualquier impulso autonomista, aún de esta dictadura reaccionaria, pues estaba en contradicción con los intereses de Estados Unidos y se llegó a la destrucción total. Podríamos decir el genocidio, porque también se ejerció un genocidio contra el pueblo iraquí. O sea, se habla de por lo menos de 500.000 de muertos por sanciones, y ni siquiera ni antes de la guerra. Entonces, y actualmente pues Irak está despedazado, o sea, aunque forma un solo país, pues en realidad hay como distintos poderes ahí al interior. Quizá esa enseñanza pues ya está en Irán, ¿no? O sea, quizá esa enseñanza ya está en los círculos iraníes que lo tienen muy de cerca, ¿no? Y que incluso ellos son parte de la política iraquí. Entonces, la contradicción con el imperialismo no es pues no es algo pasajero, ¿no? Ni es algo gratuito, o sea, es algo que emerge de la contradicción económica de cada país y de todo el mundo. Entonces, pues sí, hay que ver esta evolución y considerar contra toda la propaganda, pues la única salida a estos conflictos, pues es realmente avanzar hacia el socialismo, o sea, cambiar el régimen económico, que es la fuente de todas estas contradicciones, esta destrucción que se ve en Próximo Oriente y que ha llegado al genocidio. Entonces, pues yo ya nada más le pondría esa parte. Gracias. Muchas gracias, compañeros. No sé si alguien quiere dar algunas palabras, de más o aquí la cortamos. Creo que el compañero Gilberto ha cerrado con broche de oro. Creo que es la reflexión que podemos dar también desde el marxismo, en un caso tan serio y que además, o sea, aun cuando todavía estos pequeños países parecieran pequeños, pues nos impactará de algún modo, ¿no?
por el entramado de relaciones que ya existen previamente en el capitalismo. Y bueno, pues los invitamos a la siguiente charla. No me acuerdo cuál es el tema de la siguiente charla, pero vamos a tener todos los miércoles las mismas charlas sobre los análisis desde el marxismo, ya sea de coyuntura o de algún tema en específico teórico, histórico. Y bueno, pues los invitamos también a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y la página de Morena Socialista, en donde se han compartido diferentes informaciones. Eh, y bueno, pues un abrazo y hasta la victoria siempre. Gracias. Hasta la victoria. Buenas noches.